Nunca lo recibí. Eso fue todo lo que dije. Una frase, 3 palabras pronunciadas lo suficientemente alto como para atravesar el tintineo de las copas de champán y la música de jazz excesivamente alta que sonaba desde los altavoces de la azotea. Mi nombre es Carlos Cervantes. Tengo 48 años y llevo más de 20 años construyendo sistemas de tecnología de la información corporativos. 8 de ellos fueron en la Marina, haciendo ciberseguridad para las comunicaciones de submarinos. Se aprende a tener paciencia bajo el agua. Se aprende que cada sistema tiene una debilidad y cada debilidad tiene una solución. Lo más importante es que se aprende a pensar con 3 jugadas de antelación. Nuestro director ejecutivo, Antonio Palacios, un hombre que usa demasiado gel para el pelo y muy poca ética, acababa de levantar su copa hacia mí. Bueno, hacia Carlos, que es como me llama cuando finge conocer a sus empleados. Por Carlos, exclamó radiante, mirando a la multitud como un presentador de concursos. Alcanzó todos los hitos de seguridad este trimestre y se ganó esa jugosa bonificación de 630.000 pesos. Salud. Siguieron aplausos. Rises. Incluso oí a alguien de ventas gritar, invítanos unas copas a todos, Carlos. No me reí. No levanté mi copa. Simplemente miré a Toño desde el otro lado de la terraza, encontré su mirada y dije esas 3 palabras, nunca lo recibí. Y ahí fue cuando la fiesta murió. No se derrumbó, exactamente. Se desangró lentamente en silencio. El director financiero, Ricardo Bravo, que siempre huele a dinero viejo y antiácido, tuvo una sacudida tan fuerte que casi derrama su bebida. La directora de Recursos Humanos, Patricia Villarreal, empezó a toser en su servilleta como si de repente se le hubiera olvidado cómo tragar un cóctel de camarones. Toño, hay que reconocerlo, no se inmutó. Simplemente soltó esa risa falsa que usa cuando los inversores preguntan por informes atrasados. Ah, siempre modesto. Bueno, está en el sistema, Carlos. Nóminas ya debe de haberlo procesado. Parpadeé una vez. Lo comprobé esta mañana. Nada depositado. Patty hizo un ruido a medio camino entre una risa y un estornudo. Haré que Finanzas lo investigue a primera hora del lunes, dijo Toño, con la voz un poco demasiado alegre. Pero oye, disfruta de esta noche. Te mereces celebrarlo. Estoy seguro de que sí, dije. Solo quiero saber qué estoy celebrando. Y con eso, dejé mi copa, todavía llena, y me marché de la azotea. Dejé a Toño allí de pie como un globo perdiendo el aire. Escuchen, no lloré en el ascensor. No grité contra el volante ni envié un correo electrónico furioso. En la Marina te enseñan disciplina emocional. El pánico arruina misiones. La ira nubla el juicio. Así que, simplemente conduje a casa, a mi casa vacía. Mi hija, Sofía, está ahora en la universidad. Me preparé unas quesadillas y abrí mi portátil. Sofía había llamado a principios de esa semana, estresada por el pago de la colegiatura de su segundo año. Papá, la oficina de tesorería está preguntando por el saldo. Pensé que lo teníamos cubierto. Lo tenemos, mija, le había dicho. Solo estoy esperando que se haga efectiva mi bonificación trimestral. Debería ser cualquier día de estos. Esos 630.000 pesos no eran solo mi bonificación. Eran el semestre de primavera de Sofía. Era la promesa que le había hecho a su madre antes del divorcio de que nuestra hija se graduaría sin deudas. Eran 20 años de noches y fines de semana construyendo sistemas que mantenían rentable a esta empresa. Así que cuando abrí ese portátil, no solo estaba enfadado. Estaba calculando. Empecé a sacar archivos porque aquí la cuestión, no estaba confundido. Ni siquiera estaba sorprendido. Estaba preparado. Hace 3 meses, había pedido una copia de mi contrato de trabajo original. Para fines fiscales, dije. El departamento legal me la envió sin pensárselo 2 veces. La guardé en una carpeta titulada, por si se hacen los tontos. Esa carpeta tenía otros 27 documentos, facturas de proveedores que había marcado, memorandos internos que no se suponía que viera, un PDF de hace 2 años titulado Asignaciones de bonificaciones, discreción ejecutiva,
una hoja de cálculo que mostraba reasignaciones presupuestarias que casualmente desviaban 630.000 pesos de mi departamento a desarrollo vario, aprobado por el propio Toño, y mi favorito personal, una captura de pantalla de un mensaje de Slack donde Richie preguntaba si estaba bien diferir la bonificación del cuarto trimestre de Carlos para cubrir los gastos de Valle de Bravo. Valle de Bravo. El retiro de fin de semana para ejecutivos, al que no fui invitado. El de la factura de hotel de 396.000 pesos, los recibos del spa etiquetados como atención a clientes y 4 cenas para 2 cargadas bajo sesiones de mentoría. Podría haberme reído si no estuviera tan absolutamente harto. Verán, no llegué a donde estoy por ser ruidoso. No soy de los que golpean las mesas o lideran cánticos motivacionales. Soy el que arregla las cosas, en silencio, eficientemente, sin dramas. En la guerra submarina, el barco más ruidoso es el barco muerto. Y cuando gente como Toño olvida que el silencio no significa falta de poder, bueno, ahí es cuando las cosas empiezan a romperse. Envié un correo electrónico antes de acostarme. Solo uno. Sin archivos adjuntos, sin explicaciones, solo el asunto, cláusula 7.4, notificación de invocación. Para ser claros, yo mismo escribí esa cláusula hace 3 años. La colé en mi contrato después de ver a demasiados peces gordos recibir apretones de manos y recompensas por proyectos que yo entregué. Recursos Humanos nunca la leyó. El departamento legal la hojeó por encima. Toño la firmó durante una crisis presupuestaria mientras se comía unos tacos al pastor en una llamada de Zoom. Cláusula 7.4. La falta de desembolso de la bonificación por rendimiento dentro de los 7 días naturales siguientes a la finalización confirmada del hito da derecho al empleado a iniciar protocolos de protección de propiedad sin previo aviso. Se habían olvidado de ella. Yo no. La Marina me enseñó algo más. Siempre ten una estrategia de salida. Siempre sabe dónde están los botes salvavidas. Siempre ten planes de respaldo para tus planes de respaldo. Estaban a punto de aprender por qué las tripulaciones de los submarinos no se meten con el operador del sonar. El lunes por la mañana olía a pánico y a café quemado. No es que nadie lo admitiera. En la superficie, la oficina era su purgatorio beige habitual. La gente caminaba a paso ligero. Los teléfonos sonaban con una urgencia exagerada. Los teclados tecleaban con el ritmo desesperado de los trabajadores que fingían que todo era normal. Pero bajo el zumbido fluorescente, algo había cambiado. Podía sentirlo como un cambio en la presión del agua cuando estás a 200 pies de profundidad. El submarino me enseñó a leer la tensión atmosférica. En ese momento, la presión estaba aumentando. Para las 9:12 de la mañana, Patty de Recursos Humanos ya había pasado por mi escritorio 2 veces con el pretexto de solo pasar a ver cómo estaba. Parecía que no había dormido. Ojeras oscuras bajo los ojos, la taza de café temblando ligeramente en sus manos. «Hola, Carlos», dijo, demasiado alegre. «Qué raro lo de la bonificación el viernes por la noche. Probablemente solo sea que nóminas va lenta, ¿verdad? Ya sabes cómo es el equipo de Richie con los sistemas. Ni siquiera me molesté en levantar la vista de mi pantalla. Estaba revisando los registros de la red. Como cualquier otro lunes. Claro, probablemente. Quiero decir, estas cosas pasan. Fallos tecnológicos. Estoy segura de que se solucionará. Aún sin levantar la vista. Estoy seguro de que lo hará. Se quedó rondando otros 30 segundos, claramente queriendo que dijera algo más. Cuando no lo hice, se desvaneció como el humo. A las 9:47 de la mañana, noté algo interesante. 3 desarrolladores junior diferentes habían intentado acceder al sistema de automatización de pagos a proveedores que yo había construido. Los 3 recibieron mensajes de error, fallos de autenticación. Los protocolos nocturnos funcionaban a la perfección. Kevin de cuentas por pagar pasó por mi cubículo a las 10:01 de la mañana. Se detuvo, fingió mirar su teléfono y luego dijo casualmente, «Oye, Carlos. No cambiaste ninguna contraseña del sistema recientemente, ¿verdad? Algunos de los procesos automatizados parecen estar dando problemas». «No», dije. «No he cambiado nada». Lo cual era técnicamente cierto. No había cambiado nada.
Solo había activado los protocolos de seguridad latentes que había incorporado hace 3 años. A las 10:03 de la mañana, recibí el correo electrónico que había estado esperando. Asunto: revisión de contrato, urgente, de Isabel Fuentes, abogada principal. Me pedía que me uniera a una reunión de revisión legal a las 10:30 en punto. Sala de juntas pequeña, solo ella y yo. No hace falta que traigas nada, decía el correo, así que lo llevé todo. El camino hacia el departamento legal se sintió como caminar hacia el puente durante un ejercicio de navegación silenciosa. Cada rostro con el que me cruzaba parecía tenso, incierto. La noticia se estaba extendiendo por la oficina como pins de sonar. Algo iba mal con los sistemas. Algo iba mal con las nóminas. Algo iba mal, y nadie podía averiguar qué era. La habitación olía a limpiador de limón y a miedo. Isa ya estaba sentada cuando llegué, con los dedos entrelazados como si intentara contener físicamente sus pensamientos. No me ofreció café. No sonrió. Su cabello rubio, normalmente perfecto, parecía como si hubiera estado pasándose los dedos por él. Sostenía una copia impresa de mi contrato en su regazo, con las páginas ligeramente arrugadas y un post-it rosa marcando la página 7. Me senté, puse mi carpeta de cuero sobre la mesa y esperé. En las operaciones submarinas, el silencio es un arma. Deja que la otra persona llene el vacío. Te dirán todo lo que necesitas saber. Carlos, se aclaró la garganta. ¿Alguna vez has ejercido la cláusula 7.4 antes? No, dije, pero la cláusula es válida, está firmada, refrendada y con sello de fecha. Encontrarás la copia de seguridad en el repositorio de contratos, hash de documento Charlie 746b. Ella parpadeó. Continué. Se añadió como condición para la continuación del empleo durante la reestructuración del tercer trimestre de 2020. La escribí yo mismo, la consulté con un asesor legal externo y la envié al departamento legal para su incorporación. Toño la aprobó durante un almuerzo el 12 de octubre, dijo que sonaba genial y asertiva. Isa volvió a mirar hacia abajo, pasando a la página marcada. Leyó la cláusula en voz alta lentamente, como si cada palabra fuera una carga de profundidad que intentaba desactivar. Cláusula 7.4. La falta de desembolso de la bonificación por rendimiento dentro de los 7 días naturales siguientes a la finalización confirmada del hito da derecho al empleado a iniciar protocolos de protección de propiedad sin previo aviso. Su voz se debilitó al llegar al final. Me miró, pálida. ¿Estás diciendo que invocaste esto ayer? Lo estoy diciendo. Y esos protocolos, vaciló. No son solo simbólicos, ¿verdad? Están por capas, dije con calma. Encriptación, restricciones de acceso, desacoplamiento de integraciones de procesos, disparadores de caducidad automática. Nada irreversible. ¿Todavía? Su bolígrafo se deslizó ligeramente de sus dedos. La documentación, señalé hacia mi carpeta, está protegida bajo autoría individual hasta que la bonificación se cumpla legalmente. Página 10 del anexo de la cláusula. La encontrarás notariada. Me miró fijamente durante un largo momento, ya sin intentar ocultar el temblor de su mandíbula. En la marina, a esto lo llamábamos reconocimiento, el momento en que alguien se da cuenta de que está en aguas más profundas de lo que pensaba. Toño dijo que mencionó la bonificación en la fiesta para ser amable. Asumió que había sido pagada. No lo había sido. ¿Has hablado con finanzas? Hablé con mi banco. Hablé con nóminas. Revisé cada depósito desde octubre. Incluso saqué los registros de lotes del SPI y del periodo. Mi bonificación no está ahí. Se levantó y caminó hacia el teléfono de la sala de juntas, marcó una línea interna. Trae a Toño aquí. Ahora. Nos sentamos en silencio durante 3 minutos. Podía oír el tic-tac del reloj, el zumbido del sistema de climatización, la respiración de Isa acelerándose como un corredor a punto de colapsar. A través de la puerta de cristal de la sala de juntas, observé la oficina bullir de energía nerviosa. Gente agrupada junto a la máquina de café, susurrando. Alguien de tecnología de la información caminando decididamente hacia la sala de servidores. Kevin de cuentas por pagar en su teléfono, gesticulando frenéticamente.
Los sistemas en los que confiaban se estaban ahogando, no colapsando. Eso sería obvio. Simplemente luchando, como un submarino funcionando con la mínima potencia. Cada proceso tardando el doble. Cada automatización requiriendo intervención manual. Toño irrumpió como si estuviera estrellándose en un concurso de televisión. ¿Cuál es la emergencia?, dijo, sin aliento y todavía con un batido de proteínas en la mano. Su corbata estaba ligeramente torcida y noté una pequeña mancha de café en el puño de su camisa. Isa se levantó y le entregó el contrato. Sin cumplidos, sin preámbulos. Tú firmaste esto. Tú activaste esto. Pasó las páginas con el mismo entusiasmo performativo que usa en las reuniones de accionistas. Luego se detuvo. Leyó la cláusula. Parpadeó. Espera, esto es real. Muy real, dije. Pensé que era como una fanfarronada, una línea de negociación. Es una cláusula, dije. Y ha sido activada. La habitación de repente se sintió más pequeña. Toño parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba encerrado en un compartimento que se inundaba y el agua subía rápidamente. Toño levantó la vista, con la mandíbula apretada. ¿Y qué? ¿Vas a bloquear nuestros sistemas por una bonificación? Isa lo interrumpió antes de que yo pudiera hacerlo. No. Está legalmente autorizado para iniciar acciones de protección sobre los marcos de propiedad de los que es autor. Eso incluye bastante, Toño. Incluyendo los protocolos de operaciones, añadí en voz baja. Su rostro se demudó. Me estás diciendo, dijo lentamente, que podría perder el acceso a los sistemas que construyó. No, respondí. Ya los han perdido. El acceso tenía un límite de tiempo. Los protocolos se activaron a medianoche. Toño parecía como si le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. Isa simplemente miraba la mesa como si pudiera ofrecerle una salida. Lo arreglaré, murmuró Toño. Llamaré a nóminas. Lo tramitaremos ahora mismo. Eso constituiría una coacción retroactiva, dije con ecuanimidad. La cláusula 7.4 define cualquier pago de bonificación posterior a la invocación como un soborno para revertir un protocolo de protección. Ese lenguaje es muy específico. Se volvió hacia Isa. Esto no puede sostenerse. Ella no respondió porque sabía que sí lo haría. Toño pasó el resto de esa reunión haciendo lo que los hombres demasiado confiados hacen mejor, ir de farol con la desesperación de alguien que se da cuenta de que las fichas no estaban en su montón. Primero vino la negación disfrazada de preocupación. Luego vino la demora envuelta en falso encanto y jerga administrativa. Lo he visto antes. Diablos, lo había vivido durante la mayor parte de una década en esa empresa. Pero esta vez, yo no era el arreglador silencioso detrás del telón. Yo era el que sostenía el sonar, y Toño acababa de emitir una señal activa en aguas hostiles. Tiene que ser un fallo de nóminas, dijo, caminando ahora como si el movimiento pudiera invocar credibilidad. Haré que Richie se encargue. Probablemente ya lo haya detectado. ¿Te gustaría que te reenviara las capturas de pantalla?, pregunté con calma. Sin malicia. Solo ofreciendo hechos como una camarera que ofrece rellenar el café. Toño parpadeó. ¿Capturas de pantalla? Abrí mi carpeta y deslicé una sola hoja impresa sobre la mesa. El historial de transacciones de mi banco, resaltado y anotado. Debajo, grapado cuidadosamente, había un registro interno de nuestro propio software de contabilidad. Identificadores de lotes de pago, fechas de desembolso, importes y cadenas de aprobación. Comprobado y verificado, dije. Todas las bonificaciones por rendimiento del cuarto trimestre se emitieron el día 15, según el calendario. La mía no. Isa se inclinó para examinar los papeles, con la boca en una línea apretada. Toño no miró. Simplemente se giró hacia la puerta como si tal vez hubiera una ruta de escape escondida detrás del perchero. Quiero decir, esto no tiene sentido, murmuró. ¿Me estás diciendo que el sistema te saltó? No, dije. Te estoy diciendo que alguien lo hizo. Silencio. Luego saqué el segundo documento. El verdadero torpedo. Aquí es donde se pone interesante, dije.
3 autorizaciones idénticas, 3 pagos redirigidos, la misma etiqueta de memorando codificada, realineación de proyecto. Uno de ellos era el mío. El batido de proteínas de Toño resbaló ligeramente en su mano. Continué, los otros 2 eran ejecutivos que ni siquiera habían cumplido sus objetivos. Bonificaciones fantasma. Y luego está esto. Puse la tercera hoja. Un pago a un consultor llamado J. Suárez. Sin número de identificación de empleado. Sin documentación fiscal. Sin registro de rendimiento. Solo una transferencia bancaria a una cuenta fuera del estado. Isa cogió el papel. ¿Cuánto? 504.000 pesos. Autorizado por Ricardo Bravo. Línea de memorando, bonificación de retención, confidencial. ¿Quién es J. Suárez? Esa es la parte bonita, dije. Revisé nuestro directorio de contratistas. Ningún Suárez. Revisé las nóminas. Nada. Luego revisé nuestros registros de nuevas contrataciones y separaciones. Dejé que eso flotara en el aire por un momento. A veces, la pausa antes de que explote la carga de profundidad es más aterradora que la propia explosión. Usaron una plantilla para incorporar empleados fantasma, una que usamos para crear credenciales de acceso ficticias para pruebas de productos. Alguien copió y pegó esa plantilla y creó un registro de personal completo, suficiente para justificar el desembolso a un contratista. Toño se había quedado completamente quieto. Incluso su respiración parecía controlada, como si intentara no hacer movimientos bruscos. La firma en la autorización, continué, era de Ricardo Bravo. Pero la solicitud se originó desde una cuenta de asistente ejecutivo. ¿Adivinas de quién? Isa levantó la vista bruscamente. ¿De quién? De Toño. La habitación quedó en silencio sepulcral. A través de la puerta de cristal, podía ver la oficina en pleno modo de control de daños. Kevin de contabilidad prácticamente corría entre cubículos. Alguien de tecnología de la información estaba al teléfono, gesticulando frenéticamente. La multitud del café matutino se había convertido en grupos nerviosos de conversaciones susurradas. Toño finalmente encontró su voz. ¿Estás diciendo que autoricé a un empleado falso? Estoy diciendo que alguien que usaba tu acceso administrativo lo hizo, junto con reasignaciones presupuestarias que casualmente desviaron mi bonificación para cubrir los gastos de Valle de Bravo. Deslicé el documento final, incluyendo los recibos del spa etiquetados como atención a clientes y 4 cenas para 2 cargadas bajo sesiones de mentoría. La captura de pantalla de Slack cayó sobre la mesa como una prueba en un tribunal de crímenes de guerra. El mensaje de Richie a Toño: ¿podemos diferir la bonificación del cuarto trimestre de Carlos para cubrir Valle de Bravo? Su bonificación cubre la última villa. Me encargaré de la excusa si pregunta. La respuesta de Toño: un emoji del pulgar hacia arriba. Marca de tiempo: 2 días después de haber alcanzado mi último hito del cuarto trimestre. 2 días después de haber ganado lo que me robaron. Isa lo leyó 2 veces, luego miró a Toño como si acabara de confesar haber matado a su perro. Dios mío, susurró. ¿Qué has hecho? Pero aún no había terminado. En la guerra submarina, no se dispara un solo torpedo. Se dispara una salva. Múltiples ojivas, múltiples ángulos, múltiples puntos de impacto. He estado construyendo un rastro de auditoría durante 3 años, dije. No porque fuera paranoico, sino porque tenía experiencia. Cada pago a proveedores, cada autorización de bonificación, cada reasignación presupuestaria, todo registrado, con marca de tiempo y almacenado en un disco duro sin conexión a la red. Toño finalmente me miró directamente. ¿Qué quieres? No quiero nada de ti, dije. Ya he enviado un informe preliminar al Comité de Auditoría Interna de la Junta Directiva. Anónimo, por supuesto. Solo suficientes migas de pan para forzar la mano de alguien. El teléfono de Isa empezó a vibrar, y luego a vibrar una y otra vez. Miró la pantalla y se puso pálida. Es Guillermo Hernández, miembro de la Junta. Quizá quieras cogerlo, dije, levantándome. Dile que estaré disponible para preguntas. Mientras caminaba hacia la puerta, Toño me llamó. Carlos, podemos solucionar esto. Podemos arreglarlo.
Me volví una última vez. Tuviste tu oportunidad de arreglarlo. En lugar de eso, elegiste Valle de Bravo. Y luego los dejé allí. Toño, ahogándose en su propia incompetencia. Isa, contestando frenéticamente a su teléfono. Y en algún lugar a lo lejos, el sonido del liderazgo de una empresa a punto de implosionar. La caza había comenzado, y yo ya había pintado el objetivo. El viernes llegó como el día del juicio final. Para entonces, la oficina se sentía como un submarino haciendo agua. Reuniones de emergencia a puerta cerrada, llamadas telefónicas en voz baja, gente evitando el contacto visual en los pasillos. Incluso la máquina de café parecía susurrar. Recibí la llamada el jueves por la noche. Guillermo Hernández, miembro externo de la junta directiva. Una voz que no había oído en 3 años, pero que aún respetaba. Carlos, dijo, sin cumplidos. Tenemos que hablar. Estoy escuchando. Mañana, sala de juntas, 9 de la mañana en punto. Tráelo todo. Siempre lo hago. Esa noche, llamé a Sofía. Estaba estudiando para los exámenes parciales, estresada por la carga de cursos, preocupada de nuevo por el dinero. Papá, odio preguntar, pero la oficina de tesorería ha vuelto a llamar por el semestre de primavera. Necesitan confirmación sobre el plan de pago. No te preocupes por eso, mija. Está solucionado. Sigues diciendo eso, pero... Confía en mí, Sophie. Tu colegiatura está cubierta. Concéntrate en tus exámenes. Después de colgar, miré la carpeta en la mesa de mi cocina. 27 documentos, 3 años de pruebas, 8 meses de planificación para este momento exacto. En la Marina, teníamos un dicho, lento es suave, suave es rápido. Sin movimientos apresurados, sin energía desperdiciada, solo la ejecución metódica de una operación cuidadosamente planeada. La sala de juntas a las 9 de la mañana era un mausoleo vestido de caoba. 12 sillas ocupadas, 2 vacías, una reservada para la credibilidad de Toño, que había muerto en algún momento del miércoles. La otra para Ricardo Bravo, que se había declarado enfermo, probablemente desde el despacho de su abogado. Me senté en el extremo más alejado, no en la mesa, pero lo suficientemente cerca como para ver el blanco de sus ojos. No me vestí para la guerra, me vestí para un juicio. Traje negro, camisa blanca, corbata azul marino, documentos en una mano, el peso tranquilo de meses de preparación en la otra. A mi lado se sentó Daniel Bermúdez, auditor de cumplimiento externo. Silencioso como un susurro, agudo como un pin de sonar, estaba allí para observar y, si era necesario, verificar. Isa estaba de pie a la cabecera de la mesa, flanqueada por 2 de sus asociados principales y con el tipo de carpeta de cuero que solo aparece cuando las cosas se han vuelto nucleares. Parecía haber envejecido 5 años en 5 días. Toño no estaba aquí. Movimiento inteligente. Ricardo parecía haber sido encontrado flotando boca abajo en una piscina de sus propias malas decisiones. Guillermo Hernández dio comienzo a la reunión. La cláusula 7.4 se redactó en el contrato de trabajo del señor Cervantes en 2020, fue autorizada por el director ejecutivo Palacios y es legalmente vinculante según la política corporativa de la época. Isa abrió la carpeta y la leyó en voz alta. Luego levantó la vista. El incumplimiento está confirmado. Los protocolos se han ejecutado. ¿Señor Bermúdez? Daniel asintió una vez. Esos protocolos son legales, rastreables y técnicamente sólidos. ¿Qué significa eso en la práctica?, preguntó un miembro de la Junta, ajustándose las gafas como si eso pudiera ayudarle a ver una solución. Significa que su columna vertebral de operaciones tiene una marca de agua, dije con calma. Cada proceso del que soy autor, sistemas de programación, automatizaciones de proveedores, sincronizaciones entre departamentos, es rastreable y actualmente está bloqueado bajo mi control de licencia. Un murmullo recorrió la sala como pins de sonar rebotando en una brecha en el casco. Marca de agua, digitalmente. Sí. He incrustado marcadores de sintaxis únicos en las cadenas lógicas de cada modelo de propiedad que construí. Si se duplican o migran, activan una alerta de cumplimiento e invalidan la integridad del proceso. Está en los registros, documentado, con marca de tiempo. ¿Y nadie se dio cuenta?, preguntó otro miembro de la Junta.
Nadie miró, dije. Y mientras me pagaran, no importaba. Siguió un silencio más largo. Del tipo que queda en el aire como humo después de una explosión. Luego Isa cerró la carpeta. A la luz del incumplimiento confirmado y la evidencia documentada de malversación de fondos, el Departamento Legal recomienda formalmente el despido inmediato del director ejecutivo Antonio Palacios y del director financiero Ricardo Bravo. Deslizó un resumen sobre la mesa. Su implicación directa en la reasignación de la bonificación del señor Cervantes, la creación de pagos a contratistas fraudulentos y el uso de fondos de la empresa para gastos personales ha sido corroborada mediante registros internos y confirmada por una auditoría externa. Nadie objetó. Ricardo ni siquiera se había presentado para defenderse. El abogado de Toño había presentado una carta de renuncia esa mañana. ¿Cuál es nuestra exposición al riesgo?, preguntó un miembro de la Junta. Isa se volvió hacia mí. Sostuve su mirada y luego me dirigí a la mesa. Mínima, si actúan con decisión. No he presentado la denuncia ante la CNBV. No he activado los procedimientos de reclamación externos. Pero cuanto más retrasen la resolución formal, más complicado se volverá esto. ¿Qué implicaría una resolución formal? Me levanté sin teatralidad, caminé hacia la cabecera de la mesa, carpeta en mano. Esto no es una negociación, comencé. Esto es recuperación de activos. No levanté la voz. No caminé de un lado a otro. Hablé como alguien que había estado bajo el agua durante 20 años y finalmente había salido a la superficie con todo el oxígeno. Me deben 630.000 pesos. Esa es la parte fácil. Abrí mi carpeta y puse el primer documento plano sobre la mesa. También me deben una compensación por incumplimiento de contrato. Las penalizaciones incurridas según la cláusula 7.4, descritas en el subartículo 7.4.1, que nunca enmendaron. Puse el segundo documento. Y las tasas de licencia. Soy el propietario legal de estos procesos. Hasta que se resuelva el incumplimiento, no tienen derecho a seguir usándolos sin licencia. Le entregué a Guillermo la lista mecanografiada. Restitución, bonificación completa más intereses acumulados. Penalizaciones de la cláusula 7.4 triplicadas según el plazo contractual. Tasas de licencia retroactivas a la fecha del incumplimiento, corrección pública de los registros internos e implementación inmediata de protocolos de auditoría de proveedores para prevenir futuros fraudes. ¿Se queda en la empresa?, preguntó Guillermo. Lo miré a los ojos. No me quedo. No quiero un ascenso. No quiero una oficina en la esquina ni una línea de reporte reestructurada. Construí la columna vertebral de esta empresa mientras Toño jugaba al golf y Richie jugaba a ser Dios. Ustedes lo permitieron y ahora están cosechando las consecuencias. Recogí mi carpeta. Recibirán lo que se les debe. Documentación, notas de transición, todos los protocolos operativos, una vez que se cumplan los términos y sean confirmados por el asesor legal. Hasta entonces, sus sistemas permanecen protegidos bajo licencia individual. Un silencio se extendió tanto que rozó lo surrealista. Entonces Guillermo finalmente dijo, podría habernos destruido por completo. No, dije. Toño y Richie ya lo hicieron. Simplemente no voy a dejar que se beneficien de los restos del naufragio. 3 semanas después, Sofía llamó. Papá, no te lo vas a creer. Mi cuenta de estudiante acaba de recibir un pago masivo. Como si cubriera los 4 años, masivo. Eso es genial, mija, dije, mirando mi patio trasero donde había estado pasando más tiempo últimamente. Supongo que tu viejo finalmente cobró algunas fichas. ¿Qué pasó con el trabajo? Suenas diferente. Diferente para bien. Solo me encargué de algunos asuntos pendientes, Sophie. A veces la paciencia tiene su recompensa. El LinkedIn de Toño ahora muestra buscando nuevas oportunidades. Ricardo Bravo vende seguros en Querétaro. ¿Y yo? Tenía 6 ofertas de trabajo de competidores que se habían enterado de la auditoría. A veces, los silenciosos ganan. A veces, lo metódico vence a lo llamativo. Y a veces, solo a veces, el submarino emerge cuando el enemigo menos se lo espera. Pero no hoy. Hoy, solo soy un padre que cumplió la promesa que le hizo a su hija.
Misión cumplida.